25 cosas escalofriantes de Leopoldo II de Bélgica, uno de los peores villanos de la historia. ¿Te imaginas poseer una hacienda con una superficie mayor que la de México e inmensas riquezas en metales preciosos, diamantes y otras piedras preciosas, minerales y tierras raras, maderas nobles y un río que es el 9º más largo del mundo? Esto fue el antiguo Congo belga para Leopoldo II de Bélgica, un país que poseyó a título personal, caso único en la historia, y con el que se hizo rico, pero con un precio bien alto, la explotación sin misericordia de los nativos. Leopoldo II, rey de Bélgica durante 44 años, entre 1865 y 1909, el reinado más largo en ese país, perpetró el genocidio congoleño, con el que exterminó a cerca de 10 millones de nativos, la mitad de la población del Congo. Se vio obligado a terminar con sus tropelías africanas gracias a la presión internacional, incluyendo la de Arthur Conan Doyle, a quien lo único que le faltó fue poner a Sherlock Holmes a atrapar al rey belga. En este video vamos a repasar las cosas más escalofriantes y sorprendentes sobre Leopoldo II de Bélgica, uno de los grandes villanos de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Consideró apoderarse de Holanda. En 1854, cuando todavía era el príncipe heredero de la corona belga, el futuro Leopoldo II concibió un plan para invadir Holanda. Holanda y Bélgica se habían separado en 1830 y el ejército belga casi duplicaba en número de oficiales al holandés. El joven Leopoldo, duque de Brabante, envió unos espías a Holanda con el fin de tomarse una idea sobre el poderío militar holandés. Concluyó que su proyecto de anexión era factible y daba por descontado el apoyo de Alemania e Inglaterra por sus nexos familiares con ambos reinos. Sin embargo, el rey francés Napoleón III desbarató sus planes. Número 2. Utilizó el pretexto de combatir la esclavitud en el Congo para hacerse multimillonario. Leopoldo II de Bélgica es el único individuo que ha sido dueño de un país. Los reyes siempre tuvieron colonias que gobernaron a su antojo, pero los territorios colonizados pertenecían a la corona y parte de su riqueza iba a parar a las arcas reales. La única excepción ha sido el monarca belga, que poseía el Congo a título personal. Leopoldo I, padre de Leopoldo II y primer rey de Bélgica, no pudo cumplir su sueño de tener colonias para tratarse de tú a tú con los demás monarcas europeos. En 1884, su hijo convenció a las potencias de Europa de apropiarse del Congo con la excusa de convertirlo al cristianismo y combatir la esclavitud. Lo que no explicó a nadie es que la colonia no sería propiedad de la casa real, sino su hacienda privada. Número 3. Se hizo el hombre más rico de la historia con su apropiación del Congo y la explotación de los nativos. Su condición de dueño del Congo sirve para posicionar a Leopoldo II como el hombre más rico de la historia. El Congo belga tenía una extensión de 2.35 millones de kilómetros cuadrados, superficie un 20% mayor que la del actual México. Ese enorme territorio contaba y sigue contando con inmensas riquezas de minerales, piedras y metales preciosos, madera y otros recursos. La República Democrática del Congo, constituida con el territorio del ex Congo belga, ocupa el lugar número 11 entre las naciones más grandes del mundo. Es la más extensa del África subsahariana y su ingreso nacional en 2020 fue de $50.000 millones. Número 4. Engañó a los jefes tribales del Congo para que le dieran sus tierras. Henry Morton Stanley, el explorador inglés que encontró al desaparecido David Livingstone, fue el agente inmobiliario utilizado por Leopoldo II para apropiarse del Congo. Stanley consiguió que los caciques tribales transfirieran la propiedad de sus tierras al rey belga mediante una mezcla de engaños y amenazas. Le quitaba las balas a su arma y hacía que los jefes le dispararan. Cuando recibía el supuesto impacto, se doblaba y extraía un proyectil de su zapato, como prueba de que la bala no le había hecho daño, lo que demostraba la superioridad del hombre blanco. También concentraba los rayos solares con una lupa para encender su cigarro y luego engañaba a los nativos con que era capaz de controlar el sol. Número 5. Se hizo rico con la matanza de elefantes y la explotación del caucho. El marfil más conocido es el de los colmillos de los elefantes y se convirtió en la causa principal de que las especies africanas de estos animales se encuentren en peligro de extinción. Cuando Leopoldo II de Bélgica se apropió del Congo,
el marfil ya tenía un gran valor en el mercado como material para fabricar adornos, objetos de lujo y componentes, como dentaduras postizas, joyas y teclas de piano. Igualmente, el invento del neumático de bicicleta inflado por aire y la erupción del automóvil impulsaron la demanda de caucho natural, y el rey belga era el dueño de todos los árboles caucheros del Congo. Número 6. Es responsabilizado por la muerte de 10 millones de nativos. La recolección del látex del árbol del caucho es muy intensiva en mano de obra y el pago de personal habría reducido enormemente las ganancias de Leopoldo II. El rey belga formó un ejército privado que esclavizó a los indígenas, poniéndolos a extraer una cuota mínima diaria. Los que no la alcanzaban eran torturados y familias y pueblos enteros fueron exterminados para exigir el cumplimiento de las metas de producción de caucho. Se estima que durante la explotación del caucho congoleño que ordenó Leopoldo II, murieron unos 10 millones de nativos, la mitad de la población. Número 7. Destruyó los registros de sus fechorías. En 1908, un año antes de su muerte, las fuertes presiones de la comunidad internacional obligaron a Leopoldo II a renunciar a su propiedad privada congoleña, lo que convirtió al Congo formalmente en una colonia del Reino de Bélgica. Para ocultar las atrocidades cometidas con la población durante los 24 años de explotación de los recursos naturales del Congo, el rey belga ordenó la destrucción de los registros de sus operaciones, incluyendo toda la documentación comercial, financiera, administrativa y del aparato de represión que utilizaba. Esta destrucción acabó con una extraordinaria fuente informativa sobre las actividades de Leopoldo II en el Congo. Número 8. Utilizó su dinero sangriento para colmar de lujos a su amante. En 1900, cuando el rey belga tenía 65 años, se hizo amante de una prostituta francesa de 16 años y que llevaba por nombre Caroline Lacroix. Leopoldo II le proporcionaba a Caroline toneladas de dinero, la nombró baronesa Vaughan y la mujer fue apodada la reina del Congo debido al origen de la riqueza del monarca. Cuando la reina consorte belga, María Enriqueta de Austria, murió en 1902, la relación de Leopoldo II con Caroline se hizo más abierta. Los amantes tuvieron 2 hijos que también recibieron títulos nobiliarios de cortesía. Leopoldo II con Caroline se casaron el 12 de diciembre de 1909, 5 días antes de la muerte del rey. Número 9. Su amante derrochaba en París el dinero robado a los africanos. Caroline Lacroix era muy impopular, debido a que el pueblo belga no la quería por ser francesa y amante del rey, y en los demás países la despreciaban por sus derroches, con un dinero manchado con la explotación de los congoleños. Tampoco debe haber contribuido a su popularidad el hecho de haberle pedido a Leopoldo II que retrasara 1 hora la salida del tren expreso París-Bruselas de la tarde para que ella no tuviera que apresurarse en sus tours de compras por la capital francesa. Número 10. Fue llamado el carnicero del Congo. A pesar de que Leopoldo II destruyó las evidencias en su poder sobre sus actividades en el Congo, sus atrocidades quedaron bien documentadas, por lo que han recibido la denominación de genocidio congoleño, con el rey ostentando el apelativo de carnicero por los 10 millones de muertos ocasionados. Los europeos de la primera década del siglo XX llamaban a las operaciones africanas del rey belga los horrores del Congo. El monarca dividió el territorio del Congo en concesiones que otorgó para la explotación del caucho, y sus concesionarios cometieron toda clase de delitos para hacerlo rico. Número 11. Quedó destrozado cuando su hijo y príncipe heredero murió a los 9 años. Leopoldo II de Bélgica y María Enriqueta de Austria tuvieron 4 hijos: Luisa María, Estefanía, Clementina y Leopoldo. El único varón, nacido en 1859, recibió el título de Duque de Brabante, reservado al heredero del trono belga. Sin embargo, el heredero de la corona murió en el invierno de 1869, después de caer a un helado estanque que le provocó una neumonía. Leopoldo II se quedó sin heredero y se derrumbó en público durante los funerales del príncipe. De hecho, terminó llorando desconsoladamente frente a sus súbditos. Número 12. Fue el amo absoluto del Congo, según Mark Twain. En 1905, el escritor estadounidense Mark Twain publicó Soliloquio del rey Leopoldo, un panfleto satírico sobre las actividades del rey belga en el Congo. La obra del autor de un yanqui en la corte del rey Arturo y el príncipe y el mendigo comienza así: soy yo, Leopoldo II, es el amo absoluto de toda la actividad interna y externa del Estado Independiente del Congo. Ha establecido a su antojo la organización de la justicia, el ejército, de los regímenes industriales y comerciales. La sátira fue traducida a los principales idiomas europeos y causó mucho daño a la reputación del rey.
Número 13. El producto que lo hizo rico fue llamado el caucho rojo por su origen sangriento. El látex del caucho es extraído de la especie Hevea brasiliensis, practicando incisiones en el tronco para que el espeso líquido gotee lentamente. Esta operación, llamada sangramiento, requiere mucha mano de obra, además de ser una labor riesgosa, y Leopoldo II explotó a millones de nativos congoleños para hacer un negocio muy rentable. El látex natural es un líquido de color blanco o amarillento, pero el del rey belga fue apodado caucho rojo, no por el sangramiento del árbol, sino en alusión a la sangre africana que costó su extracción. Número 14. Sus atrocidades fueron denunciadas por un historiador y ministro bautista. El ministro bautista e historiador George Washington Williams fue el primero en escribir en una obra sobre el origen de los afroestadounidenses. En 1890 estuvo en África y quedó consternado por las atrocidades que cometían los belgas en el Congo, y se convirtió en el primer occidental en denunciarlas mediante su texto, Carta abierta a su Serena Majestad, Leopoldo II, rey de los belgas y soberano del Estado independiente del Congo, que generó indignación internacional contra el monarca. Uno de los que llevó la peor parte en la carta fue el explorador Henry Morton Stanley. Número 15. Utilizó el dinero robado a los congoleños para transformar Bruselas. La gran riqueza acumulada por Leopoldo II en sus negocios congoleños le permitió dar rienda suelta a su sueño de ver a Bruselas convertida en una pequeña París, y por esa razón fue apodado el Rey Constructor. Durante el último cuarto del siglo XIX, la capital belga vivió un intenso proceso de desarrollo urbanístico que incluyó la construcción del Palacio Real, el Castillo Real, parques, iglesias, museos, invernaderos reales y otras obras. Número 16. Su agente más brutal en el Congo fue Léon Rom, el enemigo de Tarzán. Léon Rom fue un soldado belga de la Fuerza Pública, el cuerpo militar y de gendarmería creado por Leopoldo II en 1885 para mantener el orden en el Congo. Ascendió a capitán y se hizo tristemente célebre por la brutalidad con la que trataba a los nativos en la explotación del caucho congoleño. Según informes de misioneros blancos, utilizaba los cráneos de los nativos para poner los ramos de flores de su jardín y mantenía una horca siempre lista para el ahorcamiento como forma de amedrentar a la población. En la película de 2016, La leyenda de Tarzán, el actor Christoph Waltz interpretó a Léon Rom, el principal enemigo del rey de la selva. Lamentablemente, en la vida real, los congoleños tenían a Léon Rom, pero nunca tuvieron a Tarzán. Número 17. Un anarquista italiano intentó matarlo. El 15 de noviembre de 1902, el rey Leopoldo II viajaba en un cortejo de 3 carruajes, de regreso al Palacio Real, después de asistir a un servicio en honor de su recién fallecida esposa, María Enriqueta de Austria. El anarquista italiano, General Rubino, disparó 3 veces contra el tercer carruaje, pensando que el rey iba en él, cuando en realidad ocupaba el primero. En el carruaje atacado viajaba el conde Charles John de Audrempont, quien terminó con restos de cristales en su cara. Rubino fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión 15 años después del atentado. Número 18. Su cortejo fúnebre fue abucheado. Leopoldo II de Bélgica murió el 17 de diciembre de 1909 de una hemorragia cerebral. Con su muerte, terminó el que ha sido hasta ahora el reinado belga más largo de la historia, con una duración de 44 años. Parte del pueblo belga se sentía abochornado por el origen de la riqueza de su rey y por su conducta final al casarse con su amante, y el cortejo fúnebre fue abucheado a su paso por las calles de Bruselas, algo inusual en ese tiempo. Número 19. Recibió una dura condena post-mortem en un poema. El poeta estadounidense Nicholas Batchel Lindsay, considerado el fundador de la poesía cantada moderna y un arduo defensor de los afroamericanos, compuso en 1914 el poema El Congo, en el que ataca duramente a Leopoldo II, quien había muerto 5 años antes. El poema se inspiró en la muerte de un misionero en el Congo en trágicas circunstancias y dice: escucha el grito del fantasma de Leopoldo, ardiendo en el infierno por su anfitrión mutilado. Escucha cómo los demonios ríen y gritan, cortándose las manos en el infierno. Los versos se convirtieron en uno de los más populares de Lindsay para escarnio post-mortem del rey belga. Número 20. No legitimó a sus hijos con Caroline Lacroix. Aunque Leopoldo II se casó con su amante, Caroline Lacroix, 5 días antes de morir, no tuvo tiempo o no se planeó legitimar a los 2 hijos de la pareja, Lucien Philippe, duque de Tervuren, y Philip Henry, conde de Ravenstein. En la partida de nacimiento de ambos no figuraba el nombre del padre y los títulos nobiliarios que recibieron del rey eran de cortesía, ya que nunca fueron aprobados por el Parlamento belga.
Sin embargo, Leopoldo II dejó económicamente muy bien equipados a su esposa postrera y a los 2 hijos que tuvo con ella. Número 21. Sus brutalidades indignaron al creador de Sherlock Holmes. Lo único que le faltó al escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle fue poner a trabajar a su famoso detective Sherlock Holmes y al Dr. Watson en las investigaciones de las fechorías de Leopoldo II de Bélgica para llevarlo a la cárcel. Sir Arthur estaba tan furioso por las tropelías del rey belga en el Congo que en 1909 escribió el libro El crimen del Congo, en el que denunció las brutales violaciones a los derechos humanos en la posesión africana de Leopoldo II. El diario británico Daily Express elogió el libro como la acusación más poderosa jamás hecha hacia los gobernantes belgas de esta colonia manchada de sangre. Número 22. Sus crueldades fueron denunciadas por Arthur Conan Doyle en una campaña mundial. La única acción tomada en favor de los congoleños por el creador del detective de ficción más famoso del mundo no fue el libro El crimen del Congo. Conan Doyle también alertó a la prensa, realizó un ciclo de conferencias de 3 meses y contactó a prominentes líderes mundiales, como el presidente estadounidense Teddy Roosevelt y el Kaiser alemán Guillermo II, para llamar la atención sobre la dramática situación congoleña. Aunque estos refuerzos no podían borrar el trágico pasado del Congo bajo el dominio de Leopoldo II, contribuyeron a un cambio favorable para la población nativa. Número 23. A su padre le regalaron Bélgica. En 1830, cuando la rebelión de las provincias belgas forzó su separación de Holanda, el territorio liberado quedó sin rey y el Congreso Nacional que proclamó la independencia le preguntó al príncipe alemán, Leopoldo de Sajonia, Coburgo y Gotha, si quería ser el nuevo monarca. El príncipe aceptó y el 21 de julio de 1831 comenzó su reinado como Leopoldo I de Bélgica, primer rey belga, ocupando el trono hasta su muerte en 1865. De su matrimonio con Luisa María de Orleans, hija del rey francés Luis Felipe I, nació en 1835 el futuro Leopoldo II de Bélgica. Durante su etapa de príncipe alemán, el primer rey belga fue oficial del ejército imperial ruso y luchó contra Napoleón Bonaparte cuando el ejército francés invadió Sajonia-Coburgo. Número 24. Quiso comprar Filipinas y las Islas Canarias. En 1866, cuando aún no tenía un año en el trono belga y era un rey sin colonias, Leopoldo II envió un embajador a Madrid para hablar con la reina Isabel II sobre la posibilidad de que España vendiera Filipinas y las Islas Canarias a Bélgica. Ante la negativa española, centró su interés en África hasta que consiguió apoderarse del Congo, con el pretexto de cristianizar a la población y combatir el tráfico de esclavos. Número 25. Nunca conoció a los africanos que tanto explotó. A pesar de que explotó el Congo durante más de 2 décadas, se hizo rico con la extracción a sangre y fuego de los recursos naturales del territorio africano y exterminó a la mitad de su población. Leopoldo II de Bélgica nunca conoció su posesión de África. Seguramente sujetos duros a su servicio como Henry Morton Stanley y Leon Rom le dijeron que el Congo no era sitio para un rey europeo acostumbrado a las comodidades y el confort de las cortes de Europa. ¿Sabías que Bélgica, un pequeño país europeo de menos de 31.000 kilómetros cuadrados, tuvo una colonia en África con una extensión 77 veces mayor y que los papeles de propiedad del territorio no estaban a nombre de la Casa Real, sino del rey Leopoldo II? ¿Tenías idea de que la culta y democrática Bélgica, sede de las instituciones más importantes de la Unión Europea, perpetró un genocidio en África hace tan solo poco más de un siglo? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 25 cosas escalofriantes de Leopoldo II de Bélgica, uno de los peores villanos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.